siento todo me chorrea por los lados. O sea, me había quebrado un huevo en la cabeza. Hola a todos, yo soy Laura y bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy, como pueden ver, estoy grabando desde un lugar completamente distinto. En este momento estamos en mi cuarto, este es mi verdadero cuarto donde yo duermo. Y bueno, en este momento de hecho estoy en mi cama porque el día de hoy voy a compartir con ustedes un story time que de verdad que hace muchísimo tiempo les quería grabar. Es una historia un poco rara y a ustedes les encanta que yo les haga story times y a mí me encanta hacerlos porque a mí me encanta hablar. Entonces yo súper feliz, me siento aquí a chismosearles. Y pues sí, quería grabarlo desde mi cuarto porque quería como cambiar un poquito el fondo, como sentarme hoy más relajada a chismosearles a ustedes. Entonces, pues sí, espero que disfruten mucho este video y empecemos. Y bueno, como ustedes probablemente ya vieron el título, o bueno, no estoy muy segura la verdad qué título le voy a poner a este video, pero en fin, hoy voy a compartir con ustedes mi historia, porque yo sufrí de bullying cuando estaba en el colegio. Y pues sí, bueno, yo les he contado que yo cuando estaba muy pequeña, o bueno, siempre alrededor de mi vida escolar, tuve la oportunidad de ir varias veces a Estados Unidos. Entonces yo me iba, por ejemplo, un año y cuando volvía al mismo colegio aquí en Colombia con las mismas amigas, o sea, todo era igual. Entonces yo viajaba y volvía, viajaba y volvía. Entonces una de esas veces que me fui a Estados Unidos y volví, cuando regresé el colegio había cambiado completamente. Antes de yo irme, mi colegio era mixto paralelo, o sea que los niños estudiaban en un salón y las niñas estudiábamos en otro. Entonces cuando yo volví ya todos estábamos juntos, fue súper duro adaptarme porque cuando yo me fui, siempre que veíamos a los niños decíamos, ¡ew, gas los niños! Y cuando volví ya todas queríamos estar con los niños, ya todas queríamos hablarles, uno tenía por ahí uno que otro crush en el salón. Entonces era difícil, fue muy difícil para mí adaptarme la verdad, pero aún así pues yo traté de pues adaptarme lo mejor que pude. Y para acabar de gustar había un personaje que decidió que yo iba a ser su víctima durante muchísimos años. Entonces esto hizo que todo fuera mil veces peor. A este personaje le vamos a poner Maluma. Y dije cualquier nombre, o sea, obviamente no es Maluma, siento que tengo que aclarar porque de pronto después dicen como, ay no, ¿cómo así que es Maluma? No es el verdadero Maluma, le vamos a poner Maluma como para yo no decir su verdadero nombre. Como muchas historias de bullying, la mía empezó con chistes que parecían normales. Obviamente hoy en día me doy cuenta que no debía haber permitido que hicieran estos chistes porque pues esto me hacía sentir súper mal. Pero yo sentía que esta era la mejor manera de encajar porque el que hacía estos chistes era Maluma. Entonces todos los niños se reían porque él era como un tipo de líder. Y pues no sé, yo sentía que si encajaba con Maluma, si lo hacía reír a él, pues podía ser amiga de los demás niños. Obviamente estaba muy equivocada, pero en fin, al principio eran chistes súper normales. A veces se reía de pronto de cómo tenía mi cabello o cómo pronunciaba algunas palabras en inglés porque había acabado de llegar de Estados Unidos. Pero luego empezó a ser súper constante la cosa. O sea, yo no podía literalmente hablar en clase porque él ahí mismo hacía algo. O yo iba a alzar la mano y decía como, ay, no, no, Laura no hable. O cosas así. O sea, literalmente no me dejaba hablar. Yo empecé a estresar demasiado y yo pues de verdad me sentía súper mal. Yo pues al principio me reía como para tratar de quedar bien, pero ya luego de verdad no sabía qué hacer porque pasaba todos los días. Yo ya sabía que siempre que me bajaba del bus para ir a mi salón me esperaba como un chiste súper maluco, me esperaba que todos se rieran de mí, que todos me voltearan a mirar porque Maluma me estaba molestando. Por ejemplo, una vez recuerdo que él iba a hacer una fiesta y como les acabo de decir, era como el líder, entonces todo el mundo estaba súper emocionado por la fiesta de él. Y entonces empezó como al frente de todo el salón a decir como, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas. Y cuando llegó a mí, al frente de todos dijo como, tú obviamente no vas. Entonces todo el mundo se empezó a reír y fue súper, súper incómodo, de verdad que para mí eso fue horrible. Entonces yo me puse súper angustiada, yo lloré en mi casa y mi mamá me dijo que no me preocupara. Ella habló con la psicóloga del colegio, ellos se comunicaron conmigo y bueno, me dijeron, no, ¿sabes qué? Mantente alejada de Maluma, él no quiere ser tu amigo, tú no seas su amiga tampoco. Y yo traté de ignorarlo lo más que pude, hasta que, ¿cómo les parece que un par de días después yo estaba en clase? Nunca se me va a olvidar este momento porque de verdad que me traumó. Yo estaba en clase de matemáticas y entonces yo estaba sentada así, o sea, con el brazo así en el escritorio y entonces tenía el cuello así estirado. Y yo no sé a quién en este mundo se le ocurre que sería una maravillosa idea regalarle a Maluma esos lapiceros que son como de broma, que cuando uno los hunde electrocutan. Y él, siendo el niño tan horrible que era conmigo, tomó el lapicero y me electrocutó el cuello. O sea, llegó por detrás, yo no me di cuenta, me electrocutó el cuello. Y obviamente todos empezaron a reírse, yo empecé a llorar, o sea, fue horrible, me dolió demasiado. No podía ocultar que me estaba sintiendo horrible. Y ya ahí en serio, pues yo ya no daba más, yo ya no quería estudiar más. O sea, fue súper dramático, pero es que en serio me dolía demasiado. Cuando llegué a mi casa me seguía doliendo horrible. De hecho me salió como una bola aquí en el cuello, no sé qué fue. Entonces mi mamá se preocupó demasiado, me llevó a la clínica y al parecer no sé qué me dio, pero no sé si fue como la electrocutada o el movimiento que hice cuando me electrocutó lo que me golpeó, pero me golpeé algo en el cuello y me tuvieron que poner un cuello ortopédico.
Entonces cuando llegué al otro día al colegio, claro, en vez de preocuparse, en vez de preguntarme qué me había pasado, Maluma y todos sus amiguitos empezaron a reírse, a decirme que yo era una exagerada, me dijeron de todo, y bueno, yo ahí ya no sabía qué hacer, o sea, es en serio, como que no me ven con un maldito cuello ortopédico a punto de morirme, y ustedes siguen burlándose de mí, se los juro, yo ya no sabía ni qué más hacer. Entonces pasaron los años, yo traté de alejarme de él, de verdad que pasaron diferentes cosas que hicieron que nuestra relación simplemente no funcionara, o sea, simplemente éramos por los opuestos, no nos hablábamos, yo trataba de evitarlo, él empezó a calmarse un poquito más, pero aún así, una vez por Facebook también empezó a mandarme como unos comentarios súper feos y mi mamá los vio y eso también fue un problema súper grave porque mi mamá estaba súper preocupada, digo, no, no más, no voy a permitir que esto siga pasando, hasta que entonces pasó lo peor, o sea, lo peor que uno se puede imaginar me pasó a mí y ese día ya la cosa fue súper grave. Estábamos en un bazar del colegio y entonces en mi colegio los bazares, o bueno, los días de la familia era como, no sé si en todos los colegios hacen esto, pero es como que uno va y entonces hay actividades, pero no es un día de clase, sino que va toda la familia, va el papá, la mamá. Pero ese día, no recuerdo por qué, pero mis papás no pudieron ir al colegio. Entonces solamente fuimos mi hermano y yo. Mi hermano estaba con sus amigos, yo estaba con los míos, todo súper normal. Cuando entonces estábamos ahí en plena actividad y estaba haciendo el sol más horrible de la vida, cuando yo estaba ahí parada y literalmente sentí un golpe en mi cabeza así de la nada, súper duro, me empecé a marear horrible y claro, siento todo me chorrea por los lados, o sea, me había quebrado un huevo en la cabeza sin explicación alguna, sin motivo alguno, simplemente me quebró un huevo en la cabeza, fue la única que le quebró un huevo en la cabeza y claro, todo el mundo empezó a reírse demasiado, o sea, yo literalmente lo único que supe hacer fue llorar, salir corriendo al baño y, o sea, lloré impresionante. Me acuerdo que estaba súper preocupada porque creo que en ese momento tenía como un problema en mi familia. No me acuerdo qué problema tenía, pero recuerdo que había un problema y por eso mis papás no habían ido a esa actividad. Y yo estaba llorando horrible, horrible, horrible. Y de verdad estaba súper mareada. ¿Y cómo les parece que ese día yo no sé por qué, pero fue mi primer desmayo? Hoy en día yo sufro de desmayos, entonces, no sé, no estoy diciendo que por culpa de él sufra de desmayos, pero sí fue horrible y me desmayé por primera vez en toda mi vida, entonces también fue una situación súper angustiante porque pues me desmayé, estaba muy confundida, me golpeé cuando me desmayé, entonces fue de verdad horrible, horrible, entonces ahí fue que mi mamá dijo que no más, esto no va a pasar más, fue a rectoría y ya se volvió algo súper grave. A él lo iban a echar del colegio, me acuerdo que tenía problemas disciplinarios, o sea, no solamente pues tenía como problemas conmigo, pero también con los profesores, él era así, súper rebelde, súper malo. Entonces ya pasaron los años y empezó la época de 15 y me acuerdo que ya él pasó de ser como el niño cool a ser el niño que ya nadie quería tener en sus 15, que ya nadie quería tener en sus reuniones ni en sus fiestas. Entonces, pues sí, la verdad es que ya se volvió como algo más triste, yo puedo superarlo. Y me acuerdo que también una vez en el grupo yo le dije súper claro que, o sea, conmigo no más, conmigo no se iba a meter más, después de lo del huevo nada que ver. Y entonces, pues sí, como le estaba contando, pasaron entonces los años y él ya empezó a volverse más y cada vez más y más aislado. Y pues sí, creo que eso fue lo que le pasó, la verdad, por volverse pues tan horrible, porque era muy horrible conmigo y con muchas otras personas, la verdad, hacía comentarios muy feos, era típico bully, de verdad que Maluma era típico bully. Entonces, llegó entonces un día en el que todo cambió y por eso quería compartir esto con ustedes, porque al final la historia termina muy feliz. Y es que estábamos en un viaje del colegio, en una integración, en mi colegio hacíamos viajes todos los años, entonces este año tocaba un lugar aquí en Colombia que se llama Río Claro, un lugar que es súper natural, hay cascadas, hacíamos actividades en fogatas y en una de esas actividades dijimos que íbamos a pedir perdón, que íbamos a dejar atrás todo lo que nos había dolido y entonces él y yo pues decidimos que íbamos a tratar de ser amigos, de empezar una nueva relación. Yo juré que iba a ser imposible, o sea, yo dije, es imposible que él y yo seamos amigos, o sea, esto no puede pasar, no, ¿cómo? Después de todo lo que él me ha hecho, yo no sería capaz de ser amiga de él, pero créanme que las personas cambian y él cambió muchísimo, él se convirtió en otra persona completamente distinta. ¿Y cómo les parece que hoy en día somos súper amigos? Él es uno de mis mejores amigos que de verdad quiero muchísimo y pues sí, es increíble porque pues es una persona súper querida, es una persona súper linda, es un hombre demasiado educado, o sea, no es para nada de lo que era antes y estoy segura que algún día se los voy a presentar. Yo le he dicho a él muchísimo que quiero grabar un video con él porque su personalidad es increíble, de verdad. Si está viendo este video, tú sabes que yo te amo y pues sí, entonces espero podérselos presentar muy pronto y contarles todo acerca de él y tenerlo aquí conmigo para poderles compartir nuestra historia. Y antes de irme quería dejarles un mensaje súper rápido, es que si de pronto alguien los está molestando, alguien les está haciendo bullying, busquen ayuda o defiéndanse porque de verdad, o sea,
cada quien con lo suyo. Si a ustedes les gusta hablar de alguna manera, si les gusta vestirse de alguna manera, si les gusta algo, alguien, lo que sea, nadie tiene por qué decirles absolutamente nada. Y créanme que las personas que más valen la pena son las personas que te van a querer por como tú eres, sin importar lo que tú hagas, lo que tú digas, cómo te vistas, lo que sea. Entonces,